Buenas tardes, estimada doctora y compañeros. Les saluda Carlos García, líder del grupo número 3, que está conformado por los compañeras Mency Domínguez, John Choaes, Yamile Ferrín, la cual nosotros le vamos a dar un tema a tratar en nuestro grupo que es sobre el Estado laico. Cabe mencionar que se tratará de diversos puntos como son la importancia del Estado laico. Tenemos también las ventajas y desventajas que existen en el Estado, las problemáticas que tuvo el Estado laico. También tenemos ejemplos, principios, razones y beneficios que existen en este Estado. A continuación, cada integrante de mi grupo explicará los diversos subtemas del Estado laico. Toma la voz de manto el compañero Joan Choes. ¿Qué es un Estado laico? Es el Estado que desde su punto de vista no tiene una religión o un creador oficial. Es una constitución que es independiente de organizaciones religiosas, donde no influye en la política del país. El Estado laico trata a todos los ciudadanos por igual, sean creyentes como es decir, católicos, evangélicos, ateos y también a los que no son creyentes. El Estado laico trata a todas las personas por igual. Sus características son, en este tipo de Estado se da por igual a todas las formas, es decir, el país no apoya ni se opone a ningún tipo de religión de las personas que siguen. También no se da favoritismo al que tenga más o menos dinero o una mejor casa. Todo en el Estado laico todo se da por igual. No hay favoritismo para nada. También tienen el derecho de tener libertad de elegir lo que uno quiere ser. Si quiere ser evangélico, católico, ser cantante, ser bailarín, ser distintos tipos de religiones que existen en el país. También que prefieran cómo deseen expresarse, qué hablar, qué no decir. El Estado laico te permite ser tú mismo, hacer todo a tu manera, bueno, no a tu manera, sino lo que uno crea que es el bien para uno. Y a continuación podemos ver aquí unas imágenes donde se ven ciertas personas haciendo como campañas por, por porque hay parejas homosexuales, parejas bisexuales que quieren que el Estado pueda legalizar sus, sus el Estado pueda legalizar sus derechos. Con este fin tenemos el objetivo, que el objetivo principal de un Estado laico es el poder de asegurar los derechos y las libertades que son fundamentales en el ser humano, como la libertad sexual, lo que le acabo de decir, que ellos piden que sea legalizado la libertad sexual para poder andar tranquilamente por un lugar y que no les digan nada o les prohíban el Estado. Los derechos de las personas homosexuales, también que, que ellos tienen el derecho de también ser felices, poder adoptar un hijo o poder adoptar un hijo y poder seguir adelante, que se den cuenta que también pueden criarlos. Y también hay muchos puntos más de vista, en los cuales todos los humanos
merecemos derechos. Ese es el objetivo de un Estado laico, que todas las personas seamos tratadas por igual, no importa lo que tengamos o lo que no tengamos. El Estado laico tiene el objetivo de luchar contra los derechos humanos, principalmente en defender las vidas de las personas que tienen menos que los demás. Esto es todo lo que les puedo yo decir sobre mi tema. Muchas gracias. ¿Por qué es importante el Estado laico? Es el proceso al cual el Estado se separa de la Iglesia, logrando así una autonomía en sus decisiones. Autonomía es independencia de opinión. Esto se define por su independencia ante cualquier institución religiosa que pretende dominarla. También podemos decir que fomenta la libertad del individuo a desarrollarse en una interacción social, de modo que es una sociedad libre en creencias, decisiones y expresiones, lo cual el Estado laico nos ayuda a tener nuestra propia independencia de opinión, ya que somos un país democrático y libre de expresión, siempre y cuando respetando a los demás, ya que nuestros principios terminan cuando el de los demás empieza, lo cual podemos expresar lo que sentimos, pero siempre y cuando tener la conciencia de lo que nosotros estamos diciendo sea cierto. Problema del Estado laico. El Estado no debe adoptar posición alguna frente a la religión. La religión, en consecuencia, debe mantenerse como una cuestión privada. Se trata de una forma subrepticia de invasión de la religión en el derecho y en la política, de la negación de algunos elementos esenciales del Estado laico. Subrepticia es hacer una ocultación maliciosa. Por ende, el Estado tiene que tomar decisiones que beneficien a todos los seres vivos, no solo un grupo, por lo cual la religión tiene que mantenerse al margen de las decisiones que el Estado tome, ya que gracias a que el Estado laico dio inicio a la separación de la Iglesia y la política, ahora están divididos y la política puede tomar sus propias decisiones y la Iglesia igual. Ejemplos del Estado laico. Se conoce como Estado laico aquellos países cuya forma de gobierno es independiente de toda organización religiosa. Es un principio de concordia entre los diferentes seres humanos que habitan el país, que se funden sobre lo que los une y sobre los que los separa. Es un posicionamiento muy fuerte y favorable a la libertad de conciencia y a la libertad de derechos y a la universalidad de la acción pública. Concordia es un acuerdo de armonía entre personas. Se dice que los gobiernos son independientes de cualquier religión, por lo que los países tienen un acuerdo de armonía entre los seres vivos y existe la igualdad de derechos. Y la libertad de conciencia. Libertad de conciencia es el derecho de los seres humanos de elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Ventajas del Estado laico. Entre estas tenemos 5 ventajas del Estado laico. El Estado laico tiene una posición neutral en el campo religioso. Las decisiones que toma el gobierno cesan sin influencia de la clase religiosa. En este tipo de Estado se da respecto a todas formas de expresión religiosa, y si el país no apoya ni se opone a ningún tipo de religión, la expresión religiosa se trata con igualdad, lo que garantiza a los ciudadanos ejercer libremente su religión o credo. A pesar de que existe igualdad entre las religiones, no se dan los favorecimientos a personas o grupos de ninguna religión. Entre una de esas ventajas tenemos la libertad de expresión, el derecho a la libertad, permitir la inclusión de cualquier grupo religioso en la política sin necesidad de imponer esas prácticas al sistema de gobierno. Permitir encontrar un punto medio en el cual las personas puedan integrarse
a la participación social, evitar la discriminación, la discriminación a las personas por tener un tipo de pensamientos diferentes. Es indispensable para garantizar la igualdad entre las personas y grupos con distintas religiones a la sociedad. Muchas personas no piensan igual a otras personas. Algunas personas que sí hacen parte de las religiones tienen algo de un estado, tienen un poco de lo que es el estado laico en sí, porque ellos también expresan sus sentimientos, expresan su libertad hacia un estado laico, lo que es la libertad de expresión. Desventajas del estado laico. Entre esas también tenemos 5 desventajas. Puede darse la situación en una religión desaparece y solo queda el Estado. Desaparición de la religión dentro de la escena social origina un desbalance dentro de la sociedad. Se puede originar una falta de equilibrio entre los miembros de la sociedad. El Estado probablemente terminará con un gobierno o con más poderes, un aspecto poco positivo para los defensores de la libertad, ya que el gobierno abre la posibilidad de anular o limitar otras libertades y hacerlo con menor oposición. Si las religiones desaparecen, el ámbito social se forma un vacío moral y debe llenarse de algún modo. La religión oficial se impone como nulo a este tipo de opinión del ser humano, que es algo un poco más distinta, algo colectivo, ya que las representaciones pueden intervenir en lo político. El Estado laico está dividido entre lo político y lo religioso. Muchas personas no están apoyando al Estado laico, porque hay personas que son un poco más ancestrales. Aunque hay muchos movimientos de derechos humanos, tienen fundamentos religiosos. Vincular a la religión con los derechos humanos puede llevar a la inclusión y a la persecución de los grupos minoritarios. Para proteger los derechos de estas minorías, debemos hacer un esfuerzo para mantener la religión separada de los derechos humanos. Principios del Estado laico. Entre estos principios del Estado laico tenemos derecho a los padres de familia a escoger la educación de sus hijos menores para enseñarles su moral, su creencia, su concepción antropológica. Derecho a la asociación a los padres de familia para fundar establecimientos educativos. Derecho de objeción de ciencia como derecho fundamental del Estado laico, lo cual, según lo expresado, está aún en proceso de decisión en la Corte Constitucional. Cada persona tiene una libertad de expresión. La idea del Estado laico tiene su origen en el liberalismo, cuyo principio es que todo ser humano es libre. Esto quiere decir que todo ser humano tiene el derecho a disponer de su vida, de sus bienes, de sus ingresos, de la manera que más le guste. Del reconocimiento de este principio se deduce que todo ser humano puede seguir el credo que le plazca, en la manera que quiera. El único límite a la libertad individual debe ser el respeto por el ejercicio de la libertad del otro. Si las personas fuéramos ángeles, no hubiera necesidad de gobierno alguno. Dado que los seres humanos no somos ángeles, el liberalismo cree que debe instaurar un gobierno para que resguarde la libertad, la vida y la propiedad de terceros que pretendan violentar. Siendo cierto que los gobernantes tampoco son ángeles, las funciones del gobierno deben ser mínimas y limitarse exclusivamente a la protección de la libertad individual. Bueno, prosigo yo, Carlos García. ¿Puede haber una democracia completa sin laicismo? Pues el laicismo y la democracia son un principio indisociables. ¿Qué quiere decir? Que no pueden estar separados del uno al otro, porque ambos se complementan en la sociedad del laicismo.
y presentan como una carta promática, que esta significa la defensa de pluralismo ideológico en pie de igualdad, porque buscan una igualdad no solo en un Estado, sino que también en una sociedad como tal. Tienen como regla fundamental del Estado del Derecho. ¿Por qué? Porque esta regla permite que exista un establecimiento de un marco jurídico y que a su vez todo esto se ejecute no solo en una institución como los estados, sino como una institución religiosa que implique sus ventajas y privilegios y a su vez garantice todo lo que esté adecuado en el marco jurídico del Estado de los Derechos. Razones por las cuales un ciudadano se debería beneficiado por un Estado laico. Como todos sabemos, un Estado busca una igualdad como tal para una sociedad. Por lo tanto, sus razones primordiales son que no todas las personas tienen una misma idea sobre una misma prioridad o sobre una situación real. Entonces, existen opiniones diferentes que van a ser motivos por las cuales un ciudadano de una a otra manera se puede haber beneficiado o que a su vez el Estado español lo mencione como un Estado no neutral, porque menciona que tiene un privilegio tributario, económico, simbólico, político, y que a su vez brinden los servicios sociales con las iglesias católicas. Es por esto que existen los procesos de privilegia, que son privilegios que están aumentando en la enseñanza de los servicios sociales y están en, en lo que se menciona en el laicismo. El objetivo fundamental del Estado laico. El Estado laico plantea los objetivos fundamentales como Estado. Uno de ellos es asegurar la libertad de creencia de los individuos que son sujetos del derecho y son capaces de cumplir cada uno de los derechos que tienen como ciudadanos. Y uno de sus principales objetivos es garantizar la libertad para todos. De otra manera, también cabe mencionar que los católicos son la mayor parte que tiene un país, pero esto no significa que les vayan a imponer un tipo de educación religiosa en las escuelas, porque por lo tanto en escuelas institucionales o fiscales, en este caso más se dan en instituciones privadas que son religiosas, porque lo que es instituciones públicas no brinda tanto una educación religiosa como tal. Otros de los objetivos es defender el Estado laico, porque no, no tenta contra la libertad religiosa. Al contrario, esta trata de asegurar la libertad de creencia, aunque para algunas instituciones esto lo vean como una limitante. ¿En qué consiste un Estado laico? Esta consiste en un Estado en donde los poderes de la Iglesia y el Estado se encuentran separados, porque no llegan a un acuerdo de concordancia entre los poderes que tienen cada uno como tal. Y es por esto que el gobierno del Estado no puede ser el resultado de una política y una creencia religiosa. Tipo de religión, o sea, que no son neutras. En este tipo de curso de gobierno no van a permanecer a una religión como tal,
para poder brindar sus derechos, sino que van a tratar de brindar todos los derechos a la sociedad, pero sin la libertad religiosa. Es por esto que dentro de este tipo de religión organizada no existe un líder religioso que pueda tener la prioridad política automática y que pueda invadir los poderes de los derechos. Esto significa que eh, no solo una persona tiene que responder ante una autoridad gubernamental debido a su religión, sino que tiene que estar de acuerdo y con cada uno de los poderes que tiene tanto la iglesia como el Estado. Porque como bien sabemos, ya son estados que se encuentran separados. En conclusión, podemos decir que el Estado laico fue quien separó la religión del Estado, por lo cual no influye en las decisiones del país, ya que gracias a la separación de la Iglesia con el Estado se protege la libertad y las opiniones de cada persona, para así poder tomar sus propias decisiones, ya que su objetivo principal es asegurar los derechos y libertades que son fundamentales para el ser humano. Una de las ventajas del Estado laico es que las decisiones que toma el gobierno se hacen sin la influencia de la Iglesia. Defender el Estado laico no atenta contra la libertad religiosa, al contrario, asegura la libertad de creencia, aunque algunas instituciones lo vean como una limitante a su expansión. El Estado laico tiene una posición neutral, porque no ejerce apoyo ni oposición, ya sea explícita o implícita, a ninguna, por lo cual debe de existir el respeto en todas las formas de la expresión religiosa.